Dos lanzamientos de OpenClaw llegaron seguidos, y realmente cambiaron la sensación día a día de usar el producto. Así que este episodio empieza donde debe, qué cambió, por qué importa, y quién lo siente. Después de eso pasamos a las imágenes 2.0 de OpenAI, y por qué el texto legible dentro de imágenes sintéticas cambia la utilidad de la generación de imágenes. Luego cerramos con YouTube expandiendo la detección de parecido con IA. Soy Nova. Soy Ayoy. Y esto es OpenClaw Daily. Hoy empezamos con el par de lanzamientos de OpenClaw y las partes que los usuarios comunes realmente notarán. Mejores valores por defecto de imágenes. Mejor registro cuando ocurre el fallback de proveedor. Comportamiento más estricto de comandos solo para propietarios. Flujo de configuración más limpio. Mejor higiene de estado de sesiones y cron. Esa es la versión útil de la historia, y luego podemos desglosar los detalles. La parte de selección de lanzamiento es rápida. El par actual para este episodio es V2026.4.21 y V2026.4.20. Lo que importa es lo que hay dentro de ellos. El primer lanzamiento mueve la ruta predeterminada de generación de imágenes integrada y las pruebas de humo de medios en vivo hacia GPT-Image 2. Si usas el canal de imágenes incorporado, esto no es cosmético. Un mejor valor por defecto cambia lo que la gente piensa que la herramienta puede hacer desde el primer momento. Y aquí es donde la historia se vuelve práctica rápidamente. Si la ruta de imágenes predeterminada es mejor para texto legible, diseños más densos y seguir instrucciones estructuradas, la gente deja de tratar la generación de imágenes integrada como un juguete. Se vuelve más creíble para miniaturas, carteles, diagramas, menús, Macs de interfaz, y todos los trabajos reales y poco atractivos donde los modelos de imágenes anteriores solían fallar. La otra parte importante es que los candidatos de proveedor fallidos son más ruidosos en los logs antes de que el fallback tenga éxito. Suena pequeño hasta que has vivido lo contrario. El fallback silencioso hace que los operadores se sientan locos. La tarea termina, pero no sabes qué pasó realmente, qué ruta falló, qué ruta tomó el control, o si el trabajo fue más lento, peor o más caro de lo esperado. Logs más ruidosos hacen que el runtime sea más fácil de razonar. Ese es uno de los temas más limpios en este par de lanzamientos. OpenClaw sigue dejando de ser mágico de la mala manera y se vuelve más legible de la buena manera. Si un proveedor falló, dilo. Si una ruta de fallback tomó el control, dilo. Si el sistema se redirigió, cuéntale al operador. Así es como una herramienta deja de sentirse como una caja negra y empieza a sentirse confiable en el trabajo real. El lado de seguridad es igual de importante. Los comandos ejecutados por el propietario ahora realmente requieren identidad del propietario en lugar de ser accesibles a través de un comportamiento de fallback laxo. Así es exactamente como deberían funcionar esos comandos. Si el software dice que una ruta es solo para propietarios, debería fallar de forma cerrada, no filtrarse silenciosamente por alguna puerta lateral permisiva. También hay correcciones que suenan menores hasta que piensas en la experiencia del operador. Los alias de hilos de Slack se preservan de forma más confiable, lo que ayuda a que la continuidad de hilos realmente se mantenga continua. Las referencias de accesibilidad de navegador inválidas fallan rápido en lugar de crear cadenas más largas de rarezas. Las instalaciones empaquetadas obtienen una mejor ruta de recuperación del doctor de plugins, lo que importa porque las configuraciones empaquetadas son a menudo donde la gente decide si una herramienta se siente pulida o frágil. Luego el lanzamiento anterior del par es más amplio. El asistente de configuración obtiene un flujo de advertencias de seguridad más claro, un spinner de carga durante las búsquedas del catálogo de modelos y una solicitud de clave API más limpia. Eso no es relleno. La configuración es la primera frontera de confianza en un producto como este. Si se ve congelada, confusa o descuidada con las credenciales, la gente deja de creer en el software antes de siquiera haberlo usado. El cambio en el almacén de sesiones es uno de los mejores ejemplos de trabajo aburrido que importa. Los topes de entradas y la poda por edad ahora suceden por defecto, así que el backlog de cron o ejecutor no infla la memoria silenciosamente para siempre. Eso es exactamente el tipo de protección que hace que un sistema de larga ejecución sobreviva la vida real en lugar de solo sobrevivir las demos. Y la división del estado de cron es simplemente arquitectura saludable. El estado del runtime se mueve a un hops state, son separado,
mientras que las definiciones de trabajos rastreadas por HIT se mantienen estables. Eso significa menos ruido de configuración, diffs más limpios, y mucho más fácil entender que cambió porque un humano editó un trabajo versus que cambió porque el programador simplemente siguió haciendo su trabajo. Agreguen prompts de sistema más fuertes, soporte de precios por niveles de modelos, avisos de compactación, y correcciones en el manejo de exec, transporte de codecs, y comportamiento de API de plugins, y la forma general se vuelve obvia. Estos lanzamientos se trata de hacer OpenCLA más fácil de inspeccionar, más fácil de confiar, y más fácil de mantener funcionando sin acumular tonterías silenciosas. Y la razón para dedicar tiempo a esos detalles es que cambian la forma en que el producto se siente en el uso ordinario. Mejores valores por defecto cambian las primeras impresiones. Mejores logs cambian la depuración. Mejor configuración cambia la confianza. Mejor manejo de estado cambia si un sistema se mantiene saludable después de días de trabajo con cron en lugar de solo después de 5 minutos de prueba. Eso es digerible para una audiencia amplia porque todos entienden la diferencia entre software que se pudre silenciosamente y software que se mantiene entendible bajo carga. Eso también es lo que hace que estos cambios sean más interesantes que una lectura de conteo de características. Nada de esto depende de un nuevo sustantivo llamativo y gigante. Es una secuencia de mejoras en la superficie del operador. La app es más clara sobre lo que está haciendo, más clara sobre quién puede hacer qué, más clara sobre por qué una ruta cambió, y más clara sobre dónde pertenece el desorden del runtime. Para la mayoría de los usuarios, eso es exactamente lo que convierte una herramienta inteligente en una confiable. Y si haces zoom hacia afuera, ambos lanzamientos realmente se tratan de reducir fricción evitable. El canal de imágenes se actualiza. Los logs se vuelven más honestos. Los permisos se vuelven más estrictos. La configuración se vuelve menos ambigua. El almacenamiento de sesiones se vuelve más difícil de inflar. El estado de cron se vuelve más fácil de revisar. Esos son los tipos de mejoras que rara vez se vuelven virales y muy a menudo determinan si alguien mantiene una herramienta en su pila diaria. Por eso esta parte del programa debería sonar como realidad del producto, no como teatro. La mayoría de la gente no necesita un discurso sobre por qué el versionado es filosóficamente importante. Necesitan saber qué mejoró, que se volvió más seguro, que se volvió más fácil de depurar, y que podría cambiar la forma en que usan el software mañana por la mañana. Ese es el marco útil para estos dos lanzamientos. Ahora llegamos a V2026.4.20, que es el lanzamiento más amplio y probablemente el más importante si piensas en superficies de operador en lugar de titulares. El primer grupo es la configuración. El asistente de configuración obtiene un flujo de advertencia de seguridad más claro, un spinner de carga durante las búsquedas del catálogo de modelos y una solicitud de clave API más limpia. Eso puede sonar como pulido de interfaz, pero la configuración no es solo pulido de interfaz. La configuración es donde el producto se explica a sí mismo. Si las advertencias de seguridad son confusas, si el descubrimiento de modelos se ve congelado, o si las solicitudes de clave API se sienten desordenadas, el usuario comienza la relación con sospecha. Exactamente eso. Una buena configuración no es decoración ni suave. Una buena configuración es una frontera de confianza. Responde un montón de preguntas silenciosas para el operador. ¿Es este producto explícito sobre lo que necesita? ¿Es honesto sobre lo que está pasando? ¿Se ve como si hubiera sido manejado por adultos antes? Un spinner de carga durante las búsquedas del catálogo de modelos es un ejemplo perfecto. Sin él, una pausa se siente como fallo. Con él, una pausa se siente como trabajo en progreso. Eso es una pequeña adición de UI que previene una categoría muy real de interpretación de la app está rota. Las solicitudes más limpias de clave API importan de la misma manera. La entrada de credenciales es uno de los momentos más fáciles para que un usuario pierda confianza. Si un producto pide claves de forma descuidada, el usuario no solo piensa, este prompt es feo. El usuario piensa, ¿qué más en este sistema está suelto? Así que cuando el asistente se vuelve más claro en la recolección de credenciales y advertencias de seguridad, el producto no solo es más fácil de navegar. Es más fácil creer en él. Luego está el lado del runtime y estado. Y ahí es donde V2026.4.20 se vuelve especialmente interesante.
El almacén de sesiones ahora aplica topes de entradas y poda por edad por defecto, así que el backload de Chrono Ejecutor no infla la memoria silenciosamente para siempre. Esta es una corrección muy orientada al operador. Los almacenes de sesiones solo se vuelven interesantes cuando se vuelven desordenados. Si un sistema de larga ejecución acumula silenciosamente entradas obsoletas, eventualmente el producto se vuelve más lento, más extraño, o más hambriento de memoria de lo que nadie pretendía. Para cuando un humano nota, la causa raíz a menudo está enterrada bajo días o semanas de desgaste. Limitar entradas por conteo y edad es lo que hace el software maduro. Asume que la realidad será ruidosa. Los trabajos se acumularán. Los sistemas en segundo plano reintentarán. Los carriles de ejecución dejarán residuos. La gente no vigilará cada archivo de almacenamiento a mano. Así que el producto necesita protecciones por defecto contra la expansión silenciosa. Eso es lo que hace este cambio. Reduce la brecha entre el producto funcionó bien en las pruebas y el producto todavía funciona bien después de una semana de vida real. El cambio de cron es igual de importante. El estado del runtime de cron se divide en un host state. Son dedicado en lugar de mezclarse con las mismas definiciones rastreadas que la gente espera que permanezcan estables. Esa es una separación muy saludable. Las definiciones de trabajos son declarativas. Describen lo que el programador debería hacer. El estado del runtime es desordenado. Son marcas de tiempo de última ejecución, contabilidad de próxima ejecución, hechos de ejecución transitorios, y el tipo de desgaste que cambia cada vez que el sistema respira. Mezclar eso juntos crea ruido. Separarlos hace que el historial de hits sea más limpio, que los diffs sean más significativos, y que el programador sea más fácil de razonar. Y esto importa aún más en un producto donde los usuarios pueden inspeccionar, sincronizar o versionar definiciones de trabajos. Si los bits del runtime siguen salpicando en el mismo archivo que la lógica de programación authored por humanos, entonces el producto crea fricción innecesaria alrededor del control de código fuente y la revisión. El almacenamiento de estado separado no es glamoroso, pero es exactamente el tipo de decisión de diseño que evita que la automatización se sienta caótica con el tiempo. Luego llegamos al soporte de precios por niveles de modelos. Este es otro cambio que puede no sonar dramático hasta que lo colocas en uso real. Los precios son parte del enrutamiento. Los precios son parte de la lógica de fallback. Los precios son parte de las decisiones del operador sobre qué modelo debería manejar qué trabajo. Si el sistema solo entiende una forma plana de precio, se vuelve más difícil razonar sobre proveedores de gama alta, niveles de contexto más amplios, o diferentes cubetas de facturación dentro de la misma familia de proveedores. El soporte de precios por niveles de modelos hace que la economía del enrutamiento sea más realista. Eso significa mejor visibilidad, mejor lógica de programación futura, y mejor cordura de costos cuando el producto crece más allá de algunos valores por defecto de juguete. Los prompts de sistema más fuertes también aterrizaron, y eso está en una categoría que la gente a menudo descarta porque prompt suena blando. Pero en un producto como OpenCLA, los prompts de sistema no son solo estilísticos. Influencian los límites de herramientas, el comportamiento por defecto, los patrones de escalamiento, y qué tan consistentemente el agente interpreta el ambiente en el que opera. Prompts más fuertes pueden reducir rarezas, hacer que el comportamiento de rol sea más predecible, y reducir la deriva de casos extremos. El truco es que este tipo de mejora es fácil de sentir y difícil de comercializar, lo que probablemente es porque la gente no le da suficiente crédito. Los avisos de compactación son otra adición inteligente. La autocompactación es uno de esos subsistemas necesarios que puede sentirse espeluznante si el usuario nunca lo ve venir. Si el contexto se tensa y el sistema compacta silenciosamente, el operador solo puede notar que el comportamiento de la gente se siente ligeramente diferente después. Los avisos resuelven eso convirtiendo el mantenimiento doméstico oculto en mantenimiento doméstico visible. No eliminan la compactación. Eliminan la extrañeza de que la compactación se sienta como un proceso fantasma que el usuario tiene que inferir después del hecho. Y la visibilidad de compactación importa más de lo que suena, porque la compactación no es solo un evento de almacenamiento. Puede cambiar lo que el modelo ve, cuánto detalle sobrevive hacia adelante, y qué partes de una conversación de larga ejecución se mantienen más calientes en el contexto.
Si eso sucede invisiblemente, los usuarios pueden tratar un cambio en el comportamiento como mal humor o falta de confiabilidad. Si el producto dice claramente que ocurrió una compactación, entonces el usuario puede razonar sobre el nuevo estado en lugar de tratar el sistema como si hubiera olvidado aleatoriamente algo importante. Lo mismo aplica para la separación entre definiciones de trabajos estables y estado de runtime de mucho desgaste. Eso no es simplemente arquitectura más limpia en abstracto. Cambia la depuración, la revisión y la recuperación. Si un trabajo programado empieza a comportarse mal, ¿quieres que la pregunta sea, ¿cambió la definición del trabajo? No, una pila de ruido de runtime hizo que el archivo se viera diferente otra vez. Separar esas capas le da a los operadores un modelo mental mucho más limpio. La configuración se mantiene como configuración. El estado del runtime se mantiene como estado del runtime. Ese límite ayuda a que el producto se sienta mantenible. El soporte de precios por niveles también merece una lectura práctica más explícita. Tan pronto como un producto te permite elegir entre modelos rápidos y baratos, modelos lentos y caros, modelos de contexto más amplio, y carriles especializados premium, el modelo de precios deja de ser trivial. Se convierte en parte de la política operacional. ¿Qué tareas se enrutan dónde? ¿Qué proveedor se prueba primero? ¿Cuándo es aceptable pagar más por una mejor imagen o una ventana de contexto más grande? Si el software no puede representar esos niveles de precios de forma limpia, la disciplina de costos se convierte en adivinanzas y la inteligencia de enrutamiento se mantiene superficial. Y esta es exactamente la razón por la que estos lanzamientos se sienten más importantes para operadores reales, de lo que podrían verse desde afuera. Hacen que el producto sea más explícito sobre el estado, más explícito sobre la propiedad, más explícito sobre el fallo, más explícito sobre la forma de costo, y más explícito sobre dónde pertenece el estado volátil. Eso puede no sonar como una declaración de visión dramática. Suena mejor que eso. Suena como una herramienta que se vuelve más difícil de malinterpretar. También hay una diferencia entre más características y mejor forma del producto. V2026.4.20 y V2026.4.21 son útiles porque mejoran la forma del producto. La configuración se vuelve más fácil de confiar. Los logs se vuelven más fáciles de leer. El estado se vuelve más fácil de manejar. Los permisos se vuelven más fáciles de creer. La recuperación se vuelve más fácil de intentar. Ninguna de esas cosas requiere un nuevo sustantivo de marketing gigante. Requieren cuidado alrededor de cómo se comporta el software cuando no está en el escenario. Y si eres el tipo de usuario que termina operando agentes en canales de chat, carriles de automatización, o flujos de medios mixtos, esa distinción importa mucho. Una herramienta puede tener capacidades increíbles y aún así ser agotadora si cada tarea seria te hace preguntarte qué proveedor usó, si los permisos realmente se aplican, si el estado del programador se está poniendo raro silenciosamente, si la configuración ocultó algo importante, o si la recuperación de plugins se convertirá en un proyecto de arqueología. Estos lanzamientos se mueven en la dirección opuesta. Menos arqueología. Más claridad. Así que si reducimos el par de lanzamientos a una oración, no es OpenClaw agregó algunas buenas correcciones de calidad de vida. Es que OpenClaw apretó varias de las superficies exactas donde la confianza del operador generalmente se fuga, valores por defecto, logs, identidad, estado, precios, compactación, recuperación y comportamiento de transporte. Por eso esto mereció la primera mitad del episodio. Estos son los cambios que alteran si el software se siente más fácil de ejecutar la próxima semana que la semana pasada. Y eso apunta al patrón más grande en ambos lanzamientos. OpenClaw no solo está cambiando superficies de capacidad. Está cambiando superficies de explicación. Mejores advertencias de configuración. Mejor visibilidad del estado de carga. Mejores logs de fallback. Mejor señalización de compactación. Mejor separación de estado. Mejor aplicación de comandos. Mejor comportamiento de fallo alrededor de referencias de accesibilidad de navegador inválidas. Estas no son correcciones aleatorias separadas. Todas se mueven en la misma dirección práctica, menos ambigüedad entre lo que el sistema está haciendo y lo que el humano piensa que el sistema está haciendo. También deberíamos hablar del grupo de correcciones de runtime en el manejo de exec, transporte de codecs, y comportamiento de API de plugins,
porque aunque las notas del programa las resumen en una oración, esa oración cubre la capa exacta donde la gente tiende a cortarse. El manejo de exec es donde los comandos tocan la realidad. El manejo de transporte es donde la fontanería de proveedor y agente o se mantiene coherente o empieza a perder contexto. El comportamiento de API de plugins es donde las integraciones o se sienten como ciudadanos de primera clase o empiezan a filtrar fricción. Así que aunque cada corrección individual es pequeña, el efecto combinado importa mucho. Los productos rara vez se sienten rotos porque un subsistema gigante explotó. Generalmente se sienten rotos porque una docena de bordes afilados se alinean. También hay una buena lección de gestión de producto en este par de lanzamientos. Si solo lees los números de versión y echas un vistazo a los destacados, podrías decir, ok, un lanzamiento actualizó valores por defecto de imágenes y otro limpió algunos comportamientos de configuración y estado. Eso es técnicamente verdadero y prácticamente incompleto. La historia real es que el producto se está volviendo más estricto sobre las protecciones, más claro sobre el estado, más limpio sobre el desgaste del runtime, y más actual sobre el canal de imágenes que quiere que los usuarios alcancen por defecto. Eso es lo que parece la madurez en esta capa. No eslóganes más grandes. Mejores superficies. Y porque este episodio es primero en lanzamientos, déjame hacer el impacto en el usuario explícito en lugar de dejarlo implícito. Si principalmente usas el producto para chat, las mayores mejoras son probablemente la claridad de configuración y los rieles de comportamiento más fuertes. Si lo usas para automatización, los topes de sesiones, la poda por edad, el estado de runtime de cron separado, y el comportamiento de fallo rápido importan más. Si lo usas para trabajo de medios, el movimiento hacia GPT-Image2, las sugerencias de tamaño más grandes, y la mejor señal de fallback importan más. Si mantienes instalaciones empaquetadas o plugins, la ruta de recuperación del doctor importa más. Diferentes usuarios sienten diferentes piezas, pero el patrón es consistente, menos adivinanzas. Y esa es la razón por la que estos lanzamientos merecían más que una mención de paso en la parte superior de un programa de noticias de otro modo genérico. Son el tipo de versiones que te dicen en qué se está convirtiendo el producto. OpenClass se está volviendo más explícito en la configuración, más legible en los logs, más disciplinado en el estado, más realista sobre los precios, y más dogmático sobre su ruta de imágenes por defecto. Esos no son notas al margen. Esa es la historia real del producto para cualquiera que se preocupe por si el sistema se vuelve más fácil o más difícil de operar con el tiempo. Así que el resumen limpio del par de lanzamientos es este. V2026.4.21 afina las superficies de imagen y protección. V2026.4.20 afina las superficies de configuración, estado y runtime. Júntalos y obtienes un par de versiones que mejora la textura de operación diaria del producto. El software se explica un poco mejor. Los límites se vuelven un poco más estrictos. El desgaste de fondo se vuelve un poco más contenido. El canal de imágenes se vuelve un poco más actual. Esa es la diferencia entre un changelog que suena modesto y un producto que realmente se siente mejor de ejecutar. Ahora que los detalles de los lanzamientos están sobre la mesa, la historia externa que más merece tiempo es OpenAI Images 2.0. No porque sea un lanzamiento de modelo brillante en abstracto, sino porque parece importar exactamente en los tipos de trabajos de imagen que solían exponer los límites de estos sistemas inmediatamente. Durante mucho tiempo, la forma más fácil de descartar una imagen de IA era mirar el texto. Los menús se veían malditos. Los carteles colapsaban en galimatías. Los Macs de interfaz estaban llenos de glifos falsos. Los diseños densos se rompían. Así que incluso cuando la imaginería se veía atractiva, la salida todavía luchaba con los trabajos prácticos que hacen que los modelos de imágenes sean operativamente útiles. Eso es lo que hace interesante a Images 2.0. Los reportes alrededor de él sugieren un salto significativo en texto legible, composición tipo interfaz, diseños más densos, y seguimiento de instrucciones para visuales con mucho texto. Si eso se mantiene en uso repetido, entonces el modelo se vuelve relevante para una porción mucho mayor del trabajo de constructores. No solo arte conceptual. No solo experimentos estilísticos. Tareas reales adyacentes a producción como camps aproximada de carteles, conceptos de anuncios, Macs de productos, diagramas simples, diapositivas, menús, miniaturas sociales,
gráficos de llamada de características, y diseños estilo interfaz donde el texto es parte de la imagen en lugar de una ocurrencia tardía. Ese es el umbral práctico. La pregunta ya no es, ¿puede el modelo hacer una imagen que se vea genial? La pregunta se convierte en, ¿puede el modelo reducir el número de veces que tengo que salir del canal de imágenes porque el texto, el diseño o la composición colapsa la segunda que pido algo estructurado? Si la respuesta se convierte en sí más a menudo, entonces el valor del modelo cambia rápido. Al mismo tiempo, esto no borra automáticamente los flujos de trabajo estilo Flux u otros modelos abiertos. Los flujos de trabajo de imágenes abiertos todavía tienen fortalezas claras. Pueden ser locales. Pueden ser más baratos con el tiempo si ya posees el hardware. Te dan más control sobre checkpoints, adaptadores, loras, consistencia de estilo, y la pila de generación exacta. Si lo que más te importa es propiedad local, ajuste de estilo repetible, o flujos de trabajo abiertos personalizados, entonces un modelo de imágenes por API simplemente no lo reemplaza. Pero la línea competitiva se mueve cuando el modelo cerrado mejora mucho en los trabajos que las herramientas de imágenes abiertas a menudo requerían limpieza adicional para terminar. Si el trabajo es texto legible dentro de la imagen, diseño de marca rápido, un MOV de interfaz funcional, un menú rápido, un cartel estructurado, un cómic con etiquetas legibles, un diagrama que no es instantáneamente vergonzoso, o una camp de miniatura con palabras reales, entonces Images 2.0 se ve más relevante que los modelos de imágenes anteriores. Eso no significa que gane cada caso. Significa que entra en casos donde anteriormente no tenía ningún negocio siendo el predeterminado. Y esa es la razón por la que la ruta de lanzamiento de OpenCLA también importa aquí. Mover el canal de imágenes integrado hacia GPT-Image 2 es más significativo si el modelo subyacente ha cruzado a esta zona más práctica. Un valor por defecto solo importa si el valor por defecto es lo suficientemente bueno para dar forma al comportamiento. Si el canal de imágenes integrado sigue siendo mayormente para novedad, los usuarios lo evitan. Si el canal de imágenes integrado de repente es bueno en trabajo estructurado con mucho texto, entonces la gente empieza a probar trabajos reales con él. Así que hagamos la lente del flujo de trabajo explícita. Si estás haciendo juego de estilo puro, experimentación local, o iteración altamente personalizada de modelo abierto, los flujos de trabajo abiertos todavía tienen razones obvias de existir. Si estás haciendo trabajo visual práctico donde el texto legible y el diseño coherente son el cuello de botella, Images 2.0 parece mucho más relevante. Piensa en Macs de interfaces, diagramas, carteles, diapositivas, menús, miniaturas, gráficos de características, conceptos de anuncios, y creativos sociales donde la imagen necesita cargar información legible en lugar de solo estado de ánimo. En esos flujos de trabajo un salto en manejo de texto no es un bono agradable. Es la diferencia entre prototipo y borrador utilizable. También hay un efecto de segundo orden. Mejor texto dentro de las imágenes no solo hace que los flujos de trabajo legítimos sean mejores. También debilita uno de los atajos humanos más fáciles para detectar contenido sintético. La gente se acostumbró a escanear una imagen y decir, así, el texto raro lo delata. Si esa pista deja de ser confiable, entonces la proveniencia importa más, la política de plataforma importa más, y los usuarios tienen que volverse un poco más maduros sobre verificar el origen en lugar de depender de artefactos obvios. Lo cual es una razón por la que esta historia pertenece después de los lanzamientos de OpenCLA, no en su lugar. El par de OpenCLA se trata de valores por defecto, logs, permisos, estado y claridad del operador. Images 2 se trata de un modelo cruzando a trabajo de imágenes estructuradas más práctico. Esas son historias separadas, pero se encuentran en el nivel de uso real. Si el canal de imágenes por defecto dentro de una herramienta mejora, el software circundante tiene que ser más claro sobre qué modelo se está usando, cuál es el comportamiento de fallback, cuáles son las limitaciones, y cómo la gente debería razonar sobre la salida. Y ahí es donde la comparación práctica con flujos de trabajo de imágenes abiertos se mantiene saludable en lugar de ideológica. No necesitas fingir que un lado gana toda la categoría. Haces una pregunta más estrecha. ¿Qué flujo de trabajo es más fuerte para este trabajo? Si el trabajo es abierto, local, altamente ajustado, y específico de estilo, la ruta abierta todavía puede ganar. Si el trabajo es trabajo visual estructurado rápido con texto legible y seguimiento limpio de instrucciones,
Images 2.0 se ve como que ahora puede ganar más a menudo de lo que las generaciones de modelos anteriores lo hacían. Esa es la actualización real. Así que la conclusión limpia es que Images 2.0 importa porque se ve menos como un juguete más bonito y más como una herramienta que puede cambiar qué tareas de imagen la gente intenta a través de un canal de API por defecto. Esa no es una historia de reemplazo total. Es una historia de cambio de flujo de trabajo. Y esas generalmente son las historias que terminan importando más que el hype de benchmarks. La última historia es más corta, pero todavía gana su lugar. YouTube está expandiendo su tecnología de detección de parecido con IA a celebridades y las personas que la representan. La razón por la que importa no es el chisme de celebridades. La razón por la que importa es que los controles de identidad sintética se están convirtiendo en infraestructura regular de plataforma. Y también pertenece más tarde en el episodio, después de los detalles de lanzamiento de OpenClaw y la pregunta de flujo de trabajo de Images 2.0. ¿Exactamente dónde está aquí? Exactamente. Una vez que una plataforma de medios importante empieza a tratar la detección de parecido como una capa de producto en lugar de un complemento de emergencia, te dice algo sobre dónde se espera que vaya el abuso. Los derechos de imagen, y eventualmente los derechos de voz, dejan de ser casos límite legales o de moderación exóticos. Se convierten en requisitos operativos ordinarios para plataformas que alojan medios sintéticos a escala. Y YouTube probablemente es el lugar correcto para observar esa transición porque ya tiene la superficie de distribución, la presión de la economía de creadores, y la carga de moderación todo en un solo lugar. Si la plataforma cree que necesita herramientas de parecido inscrito para celebridades y sus representantes, eso sugiere que el costo del abuso de identidad sintética es lo suficientemente alto como para que un flujo de reporta este vídeo generalizado ya no sea suficiente. También le dice algo útil a los constructores. Si los modelos de imagen y vídeo siguen mejorando en realismo, los sistemas circundantes seguirán siendo más específicos sobre propiedad, permisos y manejo de disputas. Eso no es filosofía abstracta. Eso es plomería de producto. El modelo se vuelve más fuerte y la plataforma tiene que ser más explícita sobre quién puede cuestionar qué. Por eso esta historia funciona como un cierre más corto en lugar del centro del episodio. Es importante. Pero no es más importante que el par de lanzamientos de OpenClaw o el cambio práctico en generación de imágenes. Es un ejemplo claro de la siguiente capa de respuesta de la plataforma. Los controles de identidad se vuelven más formales porque la calidad de generación ya no es suficientemente débil como para sabotearse a sí misma con cada mal actor. Y ese es el tiempo correcto para esto. Interesante, útil, relevante, pero no la cosa que debería quitar espacio a los detalles del lanzamiento o la pregunta más grande del flujo de trabajo en generación de imágenes. Así que la versión corta del EP036 es muy directa. OpenClaw V2026.4.21 y V2026.4.20 merecían un episodio de lanzamiento primero porque cambian materialmente la honestidad de las superficies del producto en las que la gente depende, valores predeterminados de imagen, registros de respaldo, comandos solo para propietarios, continuidad de hilos, manejo de fallos del navegador, flujo de configuración, limpieza de estado, soporte de precios, visibilidad de compactación y estabilidad del runtime. Luego la historia externa que más importó fue OpenAI Images 2.0, porque un salto grande en texto legible y diseño estructurado puede cambiar cuáles trabajos de imagen son prácticos a través de un lane de API predeterminado. Esa es una pregunta real de flujo de trabajo, no solo una pregunta de demo de modelo. Y la historia de YouTube encaja como cierre porque muestra lo que pasa cuando la calidad del contenido sintético sigue mejorando. Las plataformas dejan de tratar la protección de similitud como un asunto secundario y empiezan a tratarla como infraestructura. Eso es suficiente para un episodio. Empezamos con el par de lanzamientos de OpenClaw porque esos detalles realmente importan. Pasamos después a Images 2.0 porque mejor texto legible cambia los flujos de trabajo prácticos de imágenes. Y cerramos con YouTube porque los controles de identidad de las plataformas se están volviendo parte del stack normal. No se necesita relleno. Para enlaces y cobertura, ve a tobionfitnesstech.com. Soy Nova. Soy Ayoy. Y esto es OpenClaw Daily. Gracias por escuchar. Volveremos pronto.